Pues este tipo de temas y este tipo de discusiones quedaron incluidos dentro del documento presentado ayer, creado en el marco de la mesa de diálogo con el ELN, para avanzar en el modelo de participación de la sociedad civil. El punto de la situación ambiental es el punto número 3.3 de este documento de 10 páginas que se ha venido construyendo desde hace varios meses, alrededor de 6 meses. Ha habido 78 encuentros, han participado alrededor de 8.500 personas, se ha hecho en 35 ciudades de Colombia, en 3 ciudades de Europa, en 19 cárceles del país, y a partir de la próxima semana ya empieza a formalizarse su implementación. Pero no todas las personas que participaron están de acuerdo en la forma como se llegó a este listado de temas que va a discutir la sociedad civil en el marco de la mesa con el ELN. Y unos de quienes sentaron una posición crítica fueron los representantes del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga. Por eso hemos invitado a su director, el señor Carlos Augusto Chacón, a Mañanas Blue. Bienvenido. Claudia, muy buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan y nos ven hasta ahora. Señor Chacón, ustedes antes de que se presentara este documento ayer enviaron una carta pidiendo que se aplazara la discusión con el argumento pues de que la mesa está prácticamente congelada, está enfrentando muchos retos y una situación de crisis, y no consideraban pues viable avanzar en el punto de la participación de la sociedad civil en esas condiciones, pero no fue escuchada esa propuesta. ¿Cómo queda ahorita la participación de quienes ustedes representan de cara a lo que se viene? Pues Claudia, muy preocupados porque, entre otras cosas, el documento que tú anuncias, que es un documento que excede de lejos el mandato del Comité Nacional de Participación, pero que además quien lea ese documento entenderá que genera mucha preocupación porque básicamente estamos sustituyendo la Constitución Política de Colombia, las instancias democráticas como es el Congreso, como son las Cortes y como es el propio Ejecutivo. Entonces hay una enorme preocupación con un documento que nos envían el miércoles a las 5 de la tarde para una plenaria que era el jueves, y durante la plenaria del jueves envían 2 documentos adicionales, y es una gran paradoja. Y esto tendría, por supuesto, un vicio de procedimiento, y es que un mecanismo de participación en el que la participación para aprobar este tipo de documentos se reduce casi a menos de 4 horas. Es muy preocupante, esto no fue lo que acordamos. Es decir, a ver, el Comité Nacional de Participación, Claudia, se creó para que nosotros ayudáramos a construir cuáles iban a ser las metodologías para que en el marco del proceso de negociación los distintos sectores participaran con el fin de nutrir esa mesa de diálogo. Pero esto no es para impulsar un proceso constituyente. En ningún momento se dijo que aquí íbamos entonces nosotros a entrar a definir cuál es la arquitectura institucional del país, temas jurisdiccionales, temas electorales, modelo económico, temas ambientales, en los términos que lo están poniendo ahí. Las relatorías de esos encuentros que se mencionan ahí fueron enviadas el domingo, y una de las cosas que yo expresé, no está en mi carta, pero lo expresé telefónicamente a uno de los delegados del gobierno en la mesa, fue, hombre, primero revisemos esas relatorías para efectivamente identificar qué es lo que nos están entregando. No, las relatorías llegan el domingo, el miércoles nos mandan este documento que genera enorme preocupación, y el cual, por supuesto, a título personal debo expresar mi inconformidad y mi rechazo, porque nosotros no tenemos mandato para sustituir las instancias democráticas que en Colombia existen para tratar y abordar esos temas. El proceso de negociación no puede utilizarse para impulsar lo que sería casi que un proceso constituyente. Sí, para más claridad de la audiencia sobre lo que estamos hablando, voy a mencionar pues algunos apartes de este documento de 10 páginas. En uno de los puntos, que es el eje de transformaciones, se habla de transformaciones al régimen político, al modelo económico, a la situación ambiental. Y cuando se alude al régimen político hay varios puntos, y uno de esos puntos dice textualmente: las transformaciones sobre el régimen político que se proponen son las siguientes: democracia directa, redistributiva, poder social y poder popular y ciudadano. Y en cuanto al modelo económico,
bueno, se habla de discutir el modelo extractivista, fortalecer las economías populares, es decir, cosas que hemos escuchado que el gobierno está haciendo y quiere hacer pues desde su poder como ejecutivo. Usted lo que dice es esto. Si esto avanza y se lleva pues a la mesa de diálogo con el ELN, este tipo de participación de la sociedad civil, es como si no se logra llevar adelante la constituyente o el referendo que el presidente Petro está proponiendo, entonces se va a estar haciendo por esta vía. Pues eso es lo que parece, y esa es una de las cosas que incluso advertimos en el Instituto de Ciencia Política cuando el presidente lanzó primero la idea de una asamblea constituyente y luego lo que él ha mencionado, un proceso constituyente, y es que se estarían creando unas instancias paralelas donde determinados sectores van a redefinir la arquitectura institucional del orden constitucional. Eso no es aceptable, Claudia, es que lo que está puesto ahí es básicamente que en el marco de esas negociaciones unos grupos, unos sectores se van a reunir y van a tomar nuevas decisiones sobre cuáles van a ser las reglas de juego constitucional del país. Eso excede el mandato. Además, eso excede el poder del gobierno también. Es que el gobierno en una negociación de paz no puede reconfigurar el orden constitucional. Qué pena, pero no. Acá hay unas instituciones, está un Congreso, unas Cortes. Ese documento que tú tienes ahí habla también del régimen electoral, habla del modelo político. Eso le corresponde al Congreso, es que son decisiones que tienen que tramitarse por vía de una reforma. Yo puedo estar de acuerdo en que aquí hay que hacer una reforma política y una reforma electoral, por supuesto, pero esa reforma tiene que tramitarse por la vía legislativa y no en unos diálogos con el ELN. Es que el ELN no tiene, tampoco nosotros, porque tenemos que someterle al ELN la reconfiguración de todo el país, de temas nacionales con una organización con lo que se tiene que hablar es de cómo se va a garantizar la paz en los territorios. Es que todos estamos de acuerdo y los que hemos expresado nuestra inconformidad es que, claro, avancemos por la vía negociada, pero no usemos estas negociaciones para que el ELN gane legitimidad, para que el ELN instrumentalice las negociaciones como lo hemos venido advirtiendo que lo está haciendo, y ahora entonces para discutir los temas más importantes del país. Me parece que eso excede totalmente el mandato que tiene el Comité Nacional de Participación. Señor Chacón, pero entonces cuando uno habla del Comité Nacional de Participación, ¿hasta qué punto sería el rango de alcance de este comité? Porque usted dice, todo tiene que pasar por el Congreso, claro, pero digamos, ¿estas mesas podrían ser parte de esa información que se le pasaría al Congreso? ¿O cómo sería, digamos, la importancia o cuál es el lugar social y político del Comité Nacional de Participación para tomar decisiones, es decir, para que sea vinculante, verdaderamente vinculante? Claro, pero nosotros tenemos unas reglas de juego y el documento habla de que todo lo que se acuerde acá será vinculante. Perdóname, pero eso en Colombia tiene un procedimiento. Lo lógico es qué temas puntuales tienen que ver con las negociaciones para que las comunidades en esos territorios, especialmente los más afectados hoy por la violencia que ejercen, entre otros, el ELN, pueda hablar de esas transformaciones que se necesitan para avanzar en la construcción de paz. De ahí saldrán seguramente temas que tendrán que tramitarse por la vía legislativa, otros que le corresponderán al gobierno y que los puede hacer el gobierno sin necesidad en este momento de hacerlo de la mano del ELN. El gobierno ya puede ir avanzando en muchos de esos temas que son los que las comunidades están hoy exigiendo. Pero uno no entiende para qué se habla de un marco de participación con un carácter de vinculancia de temas que no los pueden decidir unas reuniones y unos grupos específicos que van a afectar a todo el país. Es que es muy delicado lo que se está poniendo en ese documento, es que hay que leerlo entre líneas, donde habla de la parte de los principios, dice que la participación es vinculante y que esas agendas de transformaciones se vuelven obligatorias para las partes y se convierten en política de Estado, políticas públicas, planes de desarrollo, planes de vida y otros instrumentos de planificación y ejecución en los territorios con veeduría social que garantice su implementación. Es vinculante cuando se reafirma el carácter protagónico de la comunidad al garantizar la toma de decisiones de las y los participantes en aspectos relevantes al proceso. O sea, esto va a sustituir todo.
Y eso no es aceptable, eso no se puede. Sí, señor Chacón, dentro de de la crítica que ustedes tienen o lo que ustedes exponen en la carta de ustedes, ahora me refiero a la carta de ustedes, hay algo que llama mucho la atención y ustedes dicen en uno de los puntos, pues claro, aluden a la situación de violencia en los territorios, pero elevan una alerta sobre la posibilidad de coartar pues ciudadanos o de las personas que están participando, que los puedan coartar. ¿Ustedes han recabado pues esos testimonios o tienen esas pruebas o esas personas que han tenido o que han estado sometidas a algún tipo de coacción para poder participar? Hay personas dentro de el comité que han sido amenazadas y eso se está tramitando dentro de la instancia coordinadora para brindarle las garantías, por un lado. Por el otro lado, varios representantes de organizaciones sociales han expresado que han sido amenazados en sus territorios, no necesariamente por el ELN, por otras organizaciones, o que han sido amenazados. En muchos casos no han dicho quién, que han sido amenazados, han pedido garantías de seguridad. Hay que reconocerlo que en eso, digamos, la instancia coordinadora ha brindado la asistencia, se ha coordinado con las autoridades. Pero muchas de las personas que están ahí también están hablando de la situación que hoy están en esas comunidades viviendo en confinamientos. Y son comunidades donde el ELN tiene presencia. Entonces, lo que estamos advirtiendo es, hombre, ¿cómo vamos a avanzar en un proceso de participación en medio de una situación donde la gente está siendo sometida a la violencia? Es que eso, digamos, la evidencia está básicamente en lo que estamos viendo hoy en el país con las masacres, los confinamientos, los bloqueos, los paros armados, etcétera, los enfrentamientos entre grupos criminales. Lo primero que deberíamos estar hablando es cómo vamos a garantizar unas condiciones de cese de hostilidades, no solamente de cese al fuego, para que la participación sea libre y voluntaria. ¿Por qué? Porque un proceso de participación en el marco de unas negociaciones tiene que ser legítimo. Lo que estamos diciendo es, hombre, hablemos primero de estos temas, pongámoslos primero sobre la mesa antes de seguir avanzando, porque es que hay incertidumbre sobre el avance de la mesa de negociaciones. El ELN ha pospuesto los ciclos por lo que está pasando en Nariño. Entonces, y además ha anunciado que va a retornar al secuestro extorsivo. Entonces, lo que estábamos diciendo es que, oiga, pospongamos esto de alguna manera para primero resolver o conversar sobre temas mucho más importantes y que haya una muestra de paz por parte del ELN para seguir avanzando. Y luego nos llega este documento de esta semana, el cual pues obviamente lo que ratifica es que de alguna forma se está instrumentalizando este proceso para fines que no tienen que ver con lo que necesitamos resolver urgente y son las condiciones de seguridad en los territorios. Pues lo cierto es que este lunes inicia en Caracas una nueva reunión de las partes y pues el objetivo principal de esta reunión es presentar las conclusiones de este documento al que hemos estado haciendo alusión, que es el de lo que sería una temática y una metodología para la participación de la sociedad civil dentro de la mesa de negociación con el ELN. Ha dicho el senador Iván Cepeda, que por supuesto pues es un protagonista fundamental de esto, que lo que salga de estas propuestas de la sociedad civil se volverá realidad, y voy a leer tal cual lo que dijo, dependerá del tipo de transformación. Hay formas de adoptar esas transformaciones, todas inscritas en el orden democrático, algunas por decisión ejecutiva, otras con proyectos de ley, otras con reformas constitucionales. Veremos cuál es el mecanismo. Le digo esto, señor Chacón, porque evidentemente, digamos, hay unas partes aquí en la mesa a la que usted pertenece, pues que esta declaración no le da garantías, no le genera confianza, es como que hubiera una gran crisis de confianza. Ustedes que han estado ahí desde el principio participando, ¿ven que digamos que se ha avanzado en esa confianza, o estar ahí y ver de primera mano lo que quiere el ELN, lo que quieren las organizaciones sociales? Al contrario, lo que hacen es, lo que ha provocado es debilitar la confianza de quienes tienen resquemores sobre la negociación de paz. Pues con la forma de proceder frente a este documento en la última semana, claramente atenta contra la confianza, porque lo que habíamos acordado era recoger lo que había pasado en los preencuentros y en los encuentros,
De ahí definir cuál iba a ser esa metodología para promover la participación y cómo iban a ser esos mecanismos para hablar sobre esos 3 temas. Por supuesto, siempre se ha dicho que se va a hablar sobre régimen político, modelo económico y asuntos ambientales, pero no con un documento que nos lo envían a las 5 de la tarde, unas horas antes, para una sesión en la cual el espacio de deliberación es de menos de 4 horas, un documento que habla de vinculatoriedad en esas proporciones, que toca unos temas que en serio no reflejan. Es imposible además decir, y metodológicamente, cómo va uno a afirmar que las 8.000 o 9.000 voces que participaron todas al unísono dijeron eso. Eso no es cierto. Ahí no están reflejados los que hemos planteado cuestionamientos. Y yo en varias sesiones plenarias, hablo a título personal porque no puedo hablar por los demás que han expresado inconformidades, pero les he dicho, ojo que este mecanismo no puede sustituir el proceso democrático constitucional. Este mecanismo es en el marco de unas negociaciones que no puede estar por encima de la Constitución. Y siempre se me ha contestado que tranquilo, que van a haber unos procedimientos, pero cuando uno lee el documento que ustedes están presentando hoy, que trajeron a la mesa, es un documento que claramente con los temas, con las formas, los procedimientos y los mecanismos, pues está sustituyendo a la Constitución, está sustituyendo la soberanía popular al constituyente primario. Eso no lo podemos aceptar. Claro que eso pone en riesgo la confianza que teníamos en lo que se estaba haciendo, porque era un proceso en el que íbamos a los territorios, se escuchaba a la gente, se le permitía participar, y aquí han habido unas voces que siempre han advertido que esto tiene que mantenerse en ese marco. Entonces nos dicen, no tranquilos, pues tranquilos, y el documento dice exactamente lo contrario. Pues es Carlos Augusto Chacón, el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga, a propósito de este documento que fue presentado el día de ayer y que además pues va a ser el documento de trabajo de esta nueva sesión de la Mesa de Diálogos con el ELN que inicia el lunes en Caracas, planteando su inconformidad como ustedes lo han podido oír. Muchísimas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue, señor Chacón. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y ojalá la ciudadanía pueda hacerle seguimiento a este tema. Un feliz día.